estábamos hablando de sustancias blancas, sustancias grises, algunas divisiones, etcétera, etcétera. Para terminar con ese capítulo y comenzar con lo que nos convoca hoy, que es arteria, básicamente, vamos a tratar de decir algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la sustancia gris a nivel de la médula espinal? Nosotros hasta ahora hemos conversado que se distribuye en una asta posterior, una asta anterior y una sustancia intermedia, ¿cierto? Que lo podríamos dividir en una sustancia intermedia medial e intermedia lateral, de acuerdo a ese foramen central, ¿cierto? De la médula espinal, que va a ser un conducto. Pero el cuerno ventral podrá tener dos tipos de neuronas, que se denominan neuronas radiculares y otras que se denominan neuronas cordonales. ¿Qué significa? ¿Esto lo alcanzamos a analizar nosotros? No, ¿cierto? Ya. Las neuronas radiculares más bien representan a lo que se denomina la motoneurona inferior. Es decir, neuronas que van a partir del asta anterior de la médula espinal y que se van a proyectar hacia un órgano efector. Por lo tanto, van a constituir parte del nervio espinal, ¿cierto? Y entonces hablamos de neuronas radiculares si estamos hablando de la motoneurona inferior. Igual, después vamos a analizar qué es una motoneurona superior e inferior. En cambio, las neuronas cordonales son aquellas que se proyectan por el neuroeje, es decir, que se proyectan por dentro de la médula espinal para ya sea interactuar entre distintos segmentos medulares. Y entonces hablamos de unas neuronas que van a ser intersegmentarias, o podría ser para avanzar a través de todo el territorio de la médula espinal y llegar al tronco del encéfalo o más arriba. Y entonces hablaremos de una neurona que es una motoneurona superior. Es decir, que las motoneuronas inferiores van a ser neuronas radiculares y las motoneuronas superiores podrían ser las neuronas cordonales. Quiero decir con esto que hay dos tipos de neuronas cordonales, ¿cierto? Intersegmentaria y la motoneurona superior. Esto en relación a las alfa-motoneuronas, que habíamos definido lo que era una alfa-motoneurona versus una gamma-motoneurona. Porque también nos vamos a encontrar con estas células que creo que les hice el comentario, las células inhibitorias, las células de Ramsau, que son neuronas que se van a encontrar en el asta anterior, pero más hacia mediano, para poder conectar distintas alfa-motoneuronas de distintos niveles. Básicamente van a enviar señales de inhibición para alfa-motoneuronas que estén en compañía de la motoneurona principal. Es decir, que si llega una eferencia y la orden para que una musculatura, para una pieza muscular se mueva, esas neuronas de Ramsau van a poder hacer conexiones con las neuronas que están sobre ella o bajo ella para que se provoque una inhibición lateral, de tal forma de que se hace más específico el movimiento. Entonces, ocupan el principio de inhibición lateral. En neuroanatomía se habla del principio de inhibición lateral, que está captado por las células de Ramsau. La sustancia gris intermedia va a ser toda esta región que está delimitada por ese dibujito, ¿cierto? Y en esta región vamos a tener dos clases de neuronas que van a ser interneuronas también. Las que se denominan intercalares o internunciales, que son pequeñas neuronas Golgi tipo 2 que van a avanzar por el mismo lado de la sustancia gris segmentaria. Es decir, que van a pasar, por ejemplo, conectando el asta posterior con el asta anterior, pero del mismo segmento neural. Eso es una neurona intercalar o internuncial. En cambio, las neuronas que se denominan comisurales son interneuronas, pero que conectan lados opuestos de la médula, del mismo segmento. Ahora, estas neuronas que pueden ser comisurales o internunciales podrían ser segmentarias, es decir, conectar de esta manera, ipsilateral o contralateral, o podrían ser intersegmentarias. Y cuando son intersegmentarias, sus axones los van a enviar en la periferia de la sustancia gris, aquí, para avanzar hacia superior o inferior, de tal forma que esa región se va a denominar fascículo propio.
y ahí van a ser el fascículo propio de la médula espinal, es decir, una área de sustancia blanca que está constituida por las mismas neuronas o interneuronas que van a ser intersegmentarias, ya sea internunciales o comisurales, pero que van a interactuar entre distintos segmentos de la médula. No van a formar parte de vías ascendentes o vías descendentes. ¿Se entiende? Y vamos a tener también el cuerno posterior y el cuerno lateral, que dijimos cómo se constituye, ¿cierto? El cuerno posterior se constituye por una base, un cuello, una cabeza y un ápice, y el cuerno anterior básicamente va a tener una gran cabeza y un cuello. Y el cuerno lateral con sus diferencias, ¿cierto? De acuerdo al nivel, si son para el sistema nervioso autónomo simpático o sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Cómo se distribuyen los núcleos de los cuernos ventrales? Es decir, si nosotros estamos observando solamente las astas anteriores o los cuernos ventrales, se van a distribuir como núcleos o columnas nucleares que se van a proyectar en todos los segmentos, ¿cierto? Núcleos dorsales y núcleos ventrales, es decir, núcleos, esto se va a dividir solamente a través de dos núcleos, un núcleo así y esto. Es bien sencillo las columnas nucleares que se ubican en el asta anterior de la médula. Los núcleos dorsales controlan los músculos flexores, los núcleos ventrales controlan los músculos extensores, es decir, existe una pequeña distribución somatotópica, es decir, que distintas áreas grises se van a encargar de ciertos grupos musculares y eso se va a cumplir en varios niveles. A eso se le llaman entonces los núcleos dorsales y núcleos ventrales, pero solamente van a estar distribuidos de esta forma en el asta anterior. Los grupos mediales, estos grupos mediales que también son núcleos, se van a encargar de provocar movimientos de la musculatura axial, y los grupos laterales de la musculatura apendicular, es decir, que están intercalados los núcleos. Se sabe que funciona de esta forma, pero finalmente, como todos los núcleos están intercalados, existe un gran núcleo o grandes áreas. Y entonces Rexed al final los nombró como áreas, que algunas se repiten en distintas partes, que hablamos de la lámina 9 de Rexed, o la lámina 8 de Rexed que consume toda la región. ¿Se acuerda de la lámina de Rexed, cierto? Es porque los núcleos, las columnas nucleares están intercaladas, se están topando. En la médula torácica, porque esto ocurre en los cuernos ventrales, en las intumescencias, pero donde se simplifica un poco más la cosa es a nivel de la médula torácica, puesto que aquí tenemos núcleos que son ventromediales, se divide así, en la médula torácica, ventromediales y núcleos que van a ser laterales. Entonces, los grupos que van a ser ventromedial van a controlar la musculatura anterolateral del tronco. Toda la región anterolateral, pero del tronco. Y los núcleos que van a ser más expuestos, estos, van a controlar la musculatura que es dorsal, del tronco. Siempre se van a dar cuenta ustedes que la musculatura más importante queda más hacia el centro, como escondida. Y se exponen los núcleos de la musculatura menos importante, y por lo tanto esta región es anterolateral, donde existe mucha mayor cantidad de músculos, ¿cierto? A nivel torácico y del tronco. Bien, pero no en esta área, no en la médula torácica, sino que en la médula lumbosacra y en la médula cervical, donde están estas organizaciones un poco más complejas. Dijimos que se iban a organizar en al menos cuatro tipos de agrupaciones nucleares, pero además se le adicionan otras. En algunos niveles aparecen núcleos centrales. Núcleos centrales, una pequeña área de sustancia gris que avanza a través de algunos segmentos medulares. Por ejemplo, entre C3 y C6 o C5 nos encontramos con el núcleo frénico, que controla la inervación del diafragma. Un pequeño núcleo central. Si nos cambiamos de segmento medular, nos vamos a encontrar
en toda la columna cervical o en los primeros 6 segmentos medulares cervicales, otro núcleo que se va a estar comiendo al otro, que va a ser más periférico todavía y va a acompañar en esos niveles, y va a ser el núcleo accesorio. Ese núcleo accesorio es un núcleo para el nervio accesorio, para la constitución de las raíces espinales del nervio accesorio. Y a nivel entre L3 y sacra 3, otra columna nuclear mucho más amplia, pero en menos niveles. Se denomina núcleo lumbosacro. No se sabía para qué era hasta hace poco. Ahora se le denomina el núcleo de Onuf. El núcleo de Onuf controla el piso de la pelvis. Esa es la función que tiene. El núcleo de Onuf controla el piso pélvico. Por lo tanto, esa distribución de cuernos ventrales van a ser neuronas, somas neuronales que se van a entremezclar y que van a distribuirse de manera somatotópica. Es decir, que son capaces de organizar la musculatura desde axial, por ejemplo, hacia distal, o musculatura flexora, extensora, están diferenciados, están mezclados. Esto es lo que se habla de distribución somatotópica. Y ahí estamos viendo las astas ventrales, ¿cierto? Mire cómo se organizan los músculos flexores dentro de la sustancia gris versus los extensores que están más orientados hacia ventral. Mire aquí, más axial, más distal. Desde el tronco, hombro, brazo, antebrazo, mano, para los niveles de la intumescencia cervical, ¿cierto? De tal forma de que la distribución somatotópica se cumple en las astas ventrales. Aquí estamos viendo cómo se distribuyen más bien las clases de neuronas que se denominan alfa y gamma motoneuronas, haciendo una analogía entre que las láminas 9 de Rexer, que se repiten en 3 lugares, más bien controlan las fibras que se denominan eferentes gamma, es decir, la gamma motoneurona, el tono muscular. Y la región más medial, donde se ubica la lámina 8 de Rexer, controla las alfa motoneuronas, es decir, el movimiento en sí mismo de la musculatura esquelética. ¿Qué pasa con la sustancia gris, pero a nivel del cuerno posterior? Cambia un poco la situación, porque lo que nosotros estábamos organizando era esto, ¿cierto? Le dimos una organización de núcleos o columnas nucleares, pero hicimos la analogía en que también se cumple lo que habló en el año 1952 Rexer, y dijo, entonces, toda esta área es motora, pero en distintas partes se controla el tono y en otras partes se controla, aquí, se controla la alfa motoneurona. Pero todo es motor, eferente. A nivel de las láminas de Rexer, nosotros vamos a encontrarnos con distintas columnas nucleares. Si nosotros hablamos a nivel de láminas de Rexer, hablaremos que desde más dorsal a más ventral se laminan de la siguiente forma: lámina 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde la lámina 1, 2, 3 y 4, básicamente, y parte de la quinta, pero 4, forman una unidad funcional ecteroceptiva. Es decir, son capaces de percibir las sensaciones, la sensibilidad somática, ¿de acuerdo? La sensibilidad somática. Pero si nosotros queremos además homologarlo a núcleos, diremos que la lámina 1 se corresponde con lo que se denomina lámina o núcleo marginal, que va al margen, que es la más posterior de todas. Y la lámina marginal y la sustancia gelatinosa, que es la lámina 2, y que efectivamente se ve de un color distinto, se ve más parecida a la sustancia blanca, controlan la ecterocepción, pero a nivel de la termoalgesia. O sea, a ese nivel llegan las fibras que son termoalgésicas. En la lámina 3 y 4 se le denomina núcleos propios.
Este. Los núcleos propios también son capaces de llevar información estereoceptiva, pero a nivel, por ejemplo, de presión, vibración. Después tenemos los núcleos dorsales o núcleos torácicos, o también se denomina esto la columna dorsal de Clark, pero no está en todos los niveles. En la columna dorsal de Clark está entre el nivel de C8 aproximadamente y T8. Es un área central de la médula. ¿Qué proporciona el núcleo dorsal o torácico que coincide con la lámina 5 y 6? El núcleo torácico es un área así. Columna dorsal de Clark. Este es el que integra la información propioceptiva. O sea, articulaciones, ligamentos, músculos, información propioceptiva la llevan a este nivel, a través de una neurona que entró por acá, ¿cierto? Así. Y esta neurona era pseudomonopolar. Por lo tanto, algunas sensaciones ecteroceptivas llegarán aquí, otras llegarán aquí. Pero todo esto, las 4 primeras láminas formarán un filtro sensorial. Es decir, que las sensaciones ecteroceptivas no todas van a subir. Esa sensibilidad ecteroceptiva va a ser seleccionada de acuerdo a si se puede dar una respuesta inmediata aquí, como un arco reflejo, o se sube y se asciende para poder dar una respuesta más elaborada. Los núcleos comisurales, que pueden ser, el núcleo comisural puede coincidir con la lámina 10 de Rexel, puede estar aquí efectivamente, puede estar aquí también, o puede estar así. O sea, la lámina 10 de Rexel o el núcleo comisural corresponde con el asta lateral de la médula y por lo tanto controla las fibras interoceptivas, o sea, las sensibilidades viscerales, el endodermo. Por lo tanto, todo lo que provenía del ectodermo quedó en esas 4 láminas. Todo lo que provenía del mesodermo aquí y a este nivel se ubican las regiones del interoceptivas o del endodermo. Por lo tanto, las láminas de Rexel le hacen una referencia a cómo se organizan los núcleos, pero no son iguales. ¿Se entiende? No es que la lámina 2 de Rexel sea el núcleo gelatinoso, están ubicados en las mismas regiones. ¿Por qué entonces no hablamos de núcleo nomás y dejamos de ocupar la lámina de Rexel, que lamentablemente aún se ocupa muchísimo? Entonces tienen que saber las dos. Tienen que saber qué corresponde al núcleo de Clark y homologarlo a una lámina de Rexel. Esto es laminación de Rexel versus núcleos. Y fíjense cómo los núcleos se organizan igual como lo estábamos analizando. Núcleo marginal, ahí está la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa que recibe termoalgesia y que tiene gran cantidad de fibras mielínicas y amielínicas. Por eso es que pierde un poquito la configuración de la sustancia gris. Y entonces se ve un poco más blanquecina, entonces se ve gelatinoso. Se ve como una gelatina, sustancia gelatinosa. Ahora, esa sustancia gelatinosa, si se proyecta con la médula espinal hacia superior y usted la observa en la médula oblonga, encontrará que coincide con el núcleo espinal del trigémino. Derivan de la misma región, son lo mismo. Es una condensación de sustancia gelatinosa que se ubica en la médula oblonga. Y el núcleo espinal del trigémino, ¿saben lo que hace? Sensibilidad. El núcleo espinal del trigémino es el que le proporciona la sensación de dolor, termoalgesia, pero a nivel de la cara. Por lo tanto, son lo mismo. Solamente que uno es una columna nuclear a través de la médula espinal y otro es un núcleo que se ubica a nivel de la médula oblonga. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el cuero lateral, que sería homólogo a decir la lámina 10 de Rexel. Y acá tenemos la laminación anterior entre los núcleos o las láminas que son 8 y 9. Mire los núcleos propios. Se fija que los núcleos propios son homólogos a decir lámina 3 y 4 de Rexel. ¿Ya?
que quiero que le quede muy claro aquí es que la lámina terrestre es una cosa, lo que se investigó en una médica de gatos es una cosa, y otra cosa son los núcleos que han sido investigados por posterior. Ambos están muy en lo correcto, pero son cosas distintas. Rexel pensaba que los núcleos se organizaban así en estas láminas, pero los núcleos no están laminados. Los núcleos están ubicados como condensaciones. ¿Ya? ¿Cómo se estructura la sustancia blanca? La sustancia blanca es un poco distinta, porque las fibras que se denominan heteroceptivas van a transmitir aferencias heteroceptivas, son de pequeño calibre y poco mielínicas, es decir, las que llegan a la lámina 1, 2, 3 y 4 no tienen tanta mielina como las fibras propioceptivas, que son muy rápidas, son muy gruesas y son mielinizadas, y por lo tanto el núcleo 3 y 4, que son núcleos propios, y el núcleo 5 y 6, que vamos a tener este tipo de aferencia, va a ser mucho más rápida y no van a ser discriminadas para poder ascender. Estas ascienden todas y rápido. En la fibra heteroceptiva donde se ubica este filtro sensorial a nivel de la lámina terrestre. Bien, nosotros hemos dicho esto antes, que la médula espinal se organiza a nivel segmentario, intersegmentario y suprasegmentario. Es decir, segmentario significa que se ubica en relación a segmentos medulares, que dijimos que es lo que corresponde a un segmento medular. A nivel intersegmentario se refiere a que se relacionan a través de neuronas entre distintos segmentos medulares, sin llevar información directamente hacia la corteza cerebral, sino que se interconectan a través de distintos segmentos medulares. Y además tienen una organización suprasegmentaria, es decir, que neuronas van a ser lanzadas hacia centros superiores para que envíen después una respuesta. Esas son las tres organizaciones que nosotros vamos a encontrar a nivel de médula espinal. Y estas estructuras blancas van a proyectarse a través de cordones. Los cordones entonces van a ser el cordón anterior, que se ubica entre la fisura mediana anterior y lo que se denomina el surco ventrolateral, un cordón posterior entre la fisura mediana posterior y el surco dorsolateral, que además, ¿se acuerda que se intercalaba un pequeño surco, un pequeño surco intermediario o intermedio, y que va a definir el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme sobre T6? Grácil por medial, cuneiforme por dorsal. Es decir, ahí tenemos el fascículo grácil, ahí tenemos el fascículo cuneiforme, y luego entre el surco dorsolateral y ventrolateral un cordón lateral. El cordón lateral va a tener las vías eferentes motoras principales, un conjunto de vías que van a ser autónomas y la propiocepción inconsciente, también la termoaltesia, un conjunto de vías. Y por anterior nos vamos a encontrar con núcleos con vías que van a ser propias, intrínsecas del tronco del encéfalo y el mesencéfalo, y también nos vamos a encontrar con vías motoras que son descendentes a nivel del cordón anterior. O sea, además, después todas las vías que son ascendentes y descendentes están mezcladas. Eso le quiero decir. No es que por el cordón posterior pase solo la propiocepción consciente y por el cordón anterior venga descendiendo la vía córtico-espinal y por lo tanto el movimiento. No, no es así. Van a tener distintas porciones en cada uno de estos cordones donde vamos a tener vías aferentes y vías eferentes, y algunas de esas se van a traslapar. A nivel segmentario, además, se organiza lo que usted conoce como arco reflejo. Y el arco reflejo, a nivel neuroanatómico, tiene esos componentes: un receptor, un nervio aferente, un nervio eferente y un órgano efector. Algunos de estos arcos reflejos son simples, son monosinápticos y son muy rápidos. Otros no son monosinápticos, son polisinápticos y por lo tanto, como polisinápticos, van a ser un poco más lentos y van a organizar respuestas más complejas. Se pueden medir, algunos son medibles a nivel de ciertos niveles, ¿cierto?
Pero creo que lo más importante a nivel funcional es que los arcos reflejos están definidos por la motoneurona inferior. Si la motoneurona inferior no existe o se lesiona, entonces el arco reflejo se borra. Y después usted tendrá que decir, bueno, ¿qué es la motoneurona inferior? ¿Dónde se encuentra? Vamos para allá. Los arcos reflejos tienen dos propiedades que son fundamentales. Lo que se denomina ley de inervación recíproca significa de que un reflejo flexor de un miembro no puede activarse conjuntamente con un reflejo extensor del mismo miembro. Si se activa un reflejo flexor, no se puede, porque hay una inhibición desde el mismo músculo o la organización neural que va hacia el músculo efector para poder inhibir a los músculos extensores. Por lo tanto, ley de inervación recíproca. El reflejo de extensión cruzado significa que a nivel del miembro inferior, parece que lo habíamos hablado, a nivel del miembro inferior, si nosotros estimulamos la planta de un pie, se va a estimular un reflejo de flexión del pie. Pero adicional a eso, como hay neuronas que van a pasar la comisura, que se denominan comisurales, entonces va a haber un reflejo cruzado donde se va a provocar una extensión del otro miembro inferior. Y si usted estimula ambos, entonces estimula un movimiento de pedaleo. Entonces, por ejemplo, un niño sabe cómo pedalear porque se estimula las plantas de los pies. Eso es reflejo de extensión cruzado. Por último, y aquí ya no nos podemos perder, y esto creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Motoneurona superior y motoneurona inferior. Mire, la motoneurona, primero, la motoneurona inferior. La motoneurona inferior es la que se encuentra en las astas anteriores o ventrales de la médula espinal, o también en los nervios craneales. O sea, se ubica en los núcleos de los nervios craneales o en las astas ventrales de la médula espinal. Es decir, neuronas que están así. Ahí está el soma neuronal y va a un órgano efector. Eso es una motoneurona inferior. Si está en el tronco del encéfalo, imaginemos que acá está en el tronco del encéfalo y aquí hay un núcleo, cualquiera sea el núcleo del quinto par, núcleo motor del quinto par. Entonces, dentro de este hay un soma y se va a dar una inervación periférica. O sea, la motoneurona inferior puede estar en el tronco del encéfalo o puede estar en la médula espinal. Nosotros estamos analizando la médula espinal. Esta motoneurona inferior se puede paralizar, ¿cierto? Si se paraliza, hablamos de una parálisis nuclear, porque esto es un núcleo, o infranuclear, porque la parálisis puede estar aquí. Puede estar aquí, aquí, aquí o en el órgano efector. Eso es una parálisis infranuclear. Si la parálisis es nuclear, también es una lesión de motoneurona inferior. ¿Se entiende? Si yo obtengo una parálisis, es más, vamos a hacer lo siguiente. Imagine que esto es una motoneurona ahora, una motoneurona superior. Miren la motoneurona superior. Viene por aquí, va por este, y lo hacemos llegar a la misma región. La motoneurona superior hace sinapsis con esta motoneurona inferior a través de interneurona. Pero lo importante es que esta nace de áreas que son grises, que son supranucleares. Ese soma está representado a nivel de la corteza cerebral, a nivel de los núcleos de la base, a nivel de núcleos que están internos en el tronco del encéfalo, pero que no son núcleos craneales, no son núcleos de los nervios craneales. ¿Se entiende? Área premotora, o área motora, o las neuronas que vienen de las vías extrapiramidales, como a nivel del putamen. O sea, todas las motoneuronas superiores van a tener un recorrido larguísimo para interactuar con la motoneurona inferior.
esta motoneurona superior puede lesionarse. En caso que se lesione, hablamos de parálisis supranuclear. ¿Se entiende? Porque el núcleo era ese. Eso puede ser corteza cerebral. Por lo tanto, se considera que los núcleos, yo sé que usted puede decir, pero es que la corteza cerebral igual es una condensación de... No, pero es corteza. Y el núcleo es la base de un núcleo, sí, sí, es un núcleo. Pero los núcleos motores son los núcleos motores de los nervios craneales o los núcleos motores de la médula espinal. Entonces, dijimos que si aquí tenemos una afección, decimos que esa neurona, tenemos una lesión de motoneurona superior. Si la lesión es de motoneurona superior, va a pasar lo siguiente. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije que esta motoneurona inferior era muy activa y por lo tanto estaba constantemente enviando información, sobre todo si es gamma motoneurona? Siempre enviando información. Estas motoneuronas, la mayoría son inhibitorias. Hay también excitatorias, las hay. Pero la mayoría son inhibitorias, sobre todo las que vienen de la corteza prefrontal, porque se han hecho lesiones en animales de experimentación. O sea, las que vienen de la corteza prefrontal son inhibitorias. Eso quiere decir de que inhiben y controlan a las gamma motoneuronas, para que no siempre, y a las alfa también, para que no siempre se esté provocando este movimiento. Si nosotros tenemos a nivel de la médula espinal un corte completo y entonces lesionamos la motoneurona superior, va a tener un choque espinal. Y el choque espinal, al principio, las primeras horas, va a tener una, obviamente, hipoestesia, arreflexia, la presión de la región va a disminuir, no va a poder hacer ningún tipo de movimiento, ni va a tener algún tipo de sensación. Pero luego que empiezan a pasar las horas, se habla que esa lesión de motoneurona superior tiene un signo de descerebración. ¿Qué significa eso? Que como está descerebrado, entonces está descontrolado y esas comienzan a actuar más con mayor, ya no tienen el resguardo de la motoneurona superior y estas comienzan a excitar musculatura. Y como comienzan a excitar musculatura, ¿qué ocurre con esto? Existe ya sea una parálisis espástica, es decir, la persona comienza con espasticidad, con una sensación de como que está agarrotado. Clonus, que es esta sensación de movimiento de las fibras musculares. Una hiperreactividad a nivel de reflejos, o sea, reflejos aumentados, hiperreflexia, que es contrario a lo que uno pensaría, porque se cortó la motoneurona que da las órdenes. Entonces se provocó un descontrol. Esto es lo que se denomina síndrome de motoneurona superior. Al revés, imaginemos que esto está correcto, pero tenemos el siguiente problema: un tumor que está creciendo a nivel de la médula espinal, aquí, y que afecta a parte de la médula. Entonces la parálisis va a ser nuclear. Y como va a ser nuclear, va a afectar a la motoneurona inferior. Entonces la motoneurona inferior ya no puede hacer esto. Cae. Y ahora sí, tenemos un síndrome de motoneurona inferior. ¿Cuál es un síndrome de motoneurona inferior? Presión totalmente disminuida. Ahora sí hay una arreflexia. Los reflejos tendinosos profundos se han disminuido muchísimo. Por lo tanto, arreflexia no tiene reflejo. Se le intenta inducir los reflejos, no hace ningún tipo de interacción. Por lo tanto, el síndrome de motoneurona inferior es una parálisis flácida. ¿Se entiende? Es flácida. Ahí tenemos dos conceptos importantes: la parálisis espástica y la parálisis flácida. Uno es de síndrome de motoneurona superior, el otro de motoneurona inferior.
Ambos tienen distintas etiologías. Su etiología más importante son problemas radiculares, compresiones medulares, compresiones radiculares, osteomas, osteofitos, tumores. Ese tipo de cosas son las que afectan la motoneurona inferior. ¿Cómo podrían ser también alguna afección de tipo central, pero que afecta solamente a esos núcleos, como lo que ocurre en la esclerosis múltiple? O sea, podría también pasar por una esclerosis múltiple. El síndrome de motoneurona inferior, normalmente tiene otra etiología. AVE, accidente vascular encefálico, donde una arteria se rompe y provoca una hemorragia aquí. Entonces tenemos una parálisis supranuclear con un síndrome de motoneurona superior. Las hemorragias, ya sea una hemorragia, ya sea un trombo, ya sea un aneurisma, pero normalmente son etiologías vasculares, ¿se entiende? Esto no es siempre, estoy diciendo, normalmente ocurre esto. Entonces cuando uno dice motoneurona superior, dice, le tiene que estar cruzando con un infarto cerebral. Porque mire la seguidilla de eventos que han pasado. También es importante que usted analice lo que yo le digo del shock medular. El shock medular se parece mucho al síndrome de motoneurona inferior, pero dura pocas horas. Mire, si no entendió lo que yo estoy diciendo, no importa. Porque hasta ahí vamos a llegar hoy, con esto. Porque esto es la introducción a la médula espinal. Introducción a la médula espinal. Las vías las vamos a analizar de manera independiente en otras clases. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a hablar de esta situación. Vamos a lo que nos convoca.